Hola, buenas tardes y bienvenidos a Charlas con Juan. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que son los requisitos de diseño del sistema de protección física. Y para eso tengo un invitado súper especial. Él es ingeniero electrónico, especialista en administración y gestión de la seguridad y director de preventas e ingeniería de Golden Security Services. Es un honor para mí presentarles a Andrés Rodríguez. Bienvenido, Andrés. Charlas con Juan. Hola Juan, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Creo que ¿Cómo hemos va estado todo? muy bien. Bien, Juan. Todo muy bien. Muchas gracias por esa introducción. ¿Usted está en Bogotá? Sí, señor, correcto. Me encuentro a las afueras de Bogotá en este momento, pero sí estoy radicado en Bogotá. Bueno, me alegro para que nuestra audiencia conozca un poquito más de usted, porque nos cuenta de su vida, dónde nació, dónde estudió, cómo llegó a estar donde está. Bueno, yo nací en Bogotá. Toda la vida he vivido aquí en Bogotá. Yo estudié en la Universidad Distrital, en electrónico, y luego hice pues mi especialización en la Universidad Militar, Nueva Granada, en Colombia. Eh, Básicamente llegamos a un momento del trabajo en que me vi orientado hacia toda la parte de seguridad, de automatizaciones, de seguridad electrónica, y pues el camino me fue llevando sobre este tema de protección de bienes de alto riesgo y digamos en ese juego de la vida, en esos hilos, pues quedé Ujú. atrapado precisamente por todo el tema del material radiactivo y material nuclear. Y pues heme aquí ya 12 años después. Eso es una buena palabra, quedó atrapado, nos atrapa a todos, quedamos Sí, atrapados en eso. sí, es verdad. Comienza uno a entender ese mundo, empieza a entender uno cómo se desenvuelven las cosas y realmente empieza uno cada vez a entender, empieza uno a profundizar y como se enamora de esto, ya después ya cambia uno la perspectiva completamente de muchas de las cosas. Chévere, Andrés. Bueno, empecemos con el tema de hoy, que es tan crítico y que mucha gente le cuesta, digamos, algo trabajo de profundizar en este tema, porque a veces es técnico, pero es de vital importancia. Empecemos eh, por un tema de lenguaje para clarificar. Eh, ¿Sistema de seguridad nuclear o sistema de seguridad física? ¿Cuál de los dos usamos y por qué? Pues realmente nosotros siempre nos referimos al sistema de seguridad física nuclear, digamos, la mayoría de orientaciones siempre están enfocadas a qué es la aplicación del sistema de seguridad física, pero dentro del contexto de los materiales radiactivos y nucleares, precisamente porque el alcance y el detalle y muchos de los aspectos base del diseño se tienen que enfocar precisamente en ese objetivo de proteger material radiactivo, que es Sí. diferente al sistema más de protección física. Cuando hablamos de protección física, ya estamos hablando específicamente de un gremio completamente amplio y pues que ya podemos nosotros entrar a variar en muchas variantes, mientras que cuando utilizamos la palabra de seguridad física nuclear, somos mucho más enfáticos y el contexto nos delimita también mucho más en cómo se pueden hacer las cosas. Bueno, pues Entonces, cuando uno va a diseñar un sistema, perdón, de protección física, las buenas prácticas pues indican que hay que hacerlo basado en una caracterización de la instalación. ¿Cuál es esa información que usted cree que es más importante en esa caracterización para ese diseño? uy, en la caracterización y en el diseño, en el diseño del sistema de seguridad física intervienen muchos factores, personas, equipos, procedimientos, pero realmente cuando hablamos de seguridad física, casi siempre el más importante es la distribución de la instalación. Tenemos que saber los accesos, por ejemplo, los materiales en que está construida la instalación, puertas, ventanas, todas las rutas de acceso para una amenaza externa, considerando el contexto solo de amenaza externa. Pero igual también tenemos la amenaza interna, que tienen que haber medidas también de protección dentro del sistema para ese tipo de amenazas. Pero yo consideraría que realmente el plano de la instalación, la distribución física, la topología de la instalación es, yo creo que el documento más importante. ¿Y cuál considera usted que de esos dos aspectos, la amenaza externa o la interna, cuál considera usted que es más complicada de, de manejar? Uy. La amenaza externa siempre, digamos, hay diferentes metodologías para tratar de mitigar ese riesgo. Cuando es una amenaza interna, realmente es muchos factores que intervienen. Yo creo que es más complicada la amenaza interna
de realmente contrarrestarla que incluso la amenaza externa. De Yo acuerdo. creo que la amenaza Bueno, interna es más complicada. y, la, y, la, y otro elemento que hay ahí es la gestión de riesgo, ¿no? ¿Cómo se incorpora el tema de gestión de riesgo en este diseño del sistema de seguridad que vamos a poner en la instalación? El que la gestión de riesgo es un factor muy importante porque es la base tanto del diseño, de la robustez de ese sistema que se va a diseñar, tan por un lado, y por otro lado, toda esa retroalimentación que tiene que haber constante. Entonces, cuando se hace ese análisis de la gestión, realmente es la que nos está dando las bases de saber la frecuencia, por ejemplo, saber la robustez del sistema, porque ahí es cuando nosotros sabemos realmente cuáles son las amenazas más críticas para nosotros y el impacto, y asimismo cómo las vamos a mitigar a través del sistema. Pero Entonces, sí es básico. ok, entonces, si estamos, digamos, en un proceso de diseño del sistema de seguridad física y lo vamos a empezar a hacer, ¿cuáles son esas metas iniciales que debemos contemplar para ese diseño? ¿Cuáles son las metas que debemos tener? Primero, que el sistema, que el análisis de riesgo y que esa gestión del riesgo realmente me da a mí unas indicaciones claras, basados, por ejemplo, en el análisis de la amenaza, poder nosotros saber claramente la robustez del sistema que se tiene que implementar, para nosotros saber, poder determinar cuántas capas, qué tipos de equipos, qué tipos de retardos tienen que ser implementados, qué barreras de detección, por ejemplo, cuántas barreras, cuántas capas de detección tengo que implementar. Entonces, en ese momento es que yo puedo realmente determinar la robustez del sistema para poder asimismo yo clasificar pues digamos, poder hacer esa resta entre mi riesgo y mi mitigación y poder determinar si el riesgo es aceptable o no, una vez que yo he implementado todo el sistema. Pero las metas del sistema entonces deben ser ¿qué? Contrarrestar esa amenaza. Básicamente la meta es poder lograr contrarrestar esa amenaza eficientemente. Realmente el objetivo principal es poder dar tiempo para que esa respuesta pueda darse y yo pueda efectivamente interceptar o contrarrestar esa amenaza. Ok. Entonces, entender la amenaza, que es lo que le entiendo, entenderla claramente, eso nos da unas bases Completamente. para saber qué es lo que hay que implementar. Dependiendo de ese nivel de amenaza, implementaremos algo diferente. Y lo que usted mencionó al final es darnos tiempo para la respuesta. ¿Puede elaborar un poquito más qué significa darnos tiempo? El objetivo del sistema de protección física es, como primera instancia, poder detectar cuando está sucediendo algo en las instalaciones, un Sí, sabotaje o un intento de robar la fuente. Tenemos que proveer una demora y una última fase que es la más importante, que es la respuesta, que es esa sí. capacidad del sistema como tal de poder detener ese agente o detener ese atacante en el momento que se está dando el evento. Entonces, todo este sistema de protección física, desde la detección temprana hasta cada una de esas capas, el objetivo es garantizar que yo tenga tiempo suficiente para que la respuesta se pueda dar y pueda yo interceptar o evitar que, digamos, que se puede llegar a producir un ataque. Hay, Esa es hay finalmente personas, la línea de tiempo. hay personas que dicen que sin la detección, la demora es irrelevante. Quiere decir que si yo no puedo detectar, pues el hecho de que yo ponga barreras, pues es irrelevante porque pues van a tener todo el tiempo del mundo para romper esas barreras. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Totalmente. Yo puedo tener una barrera la más robusta que pueda existir, pero si yo no puedo tener algún tipo de control o detección en ese momento, antes de que se preste, yo todo ese tiempo que estoy ganando con la detección no va a ser efectivo. Si yo no logro detectar antes de lo que va a pasar, o sea, antes de que el atacante pueda llegar a esa barrera, yo tengo que saber para que realmente ese retardo sea efectivo y sirva. De lo contrario, no puede ser, digamos que no va a representar un retardo significativo. O sea que lo que vemos es que el tiempo que tenga el adversario debe ser menor que los tiempos que tenemos en el sistema de seguridad física de la instalación para que tengamos tiempo para reaccionar, ¿cierto? Correcto. El tiempo de que mi respuesta pueda darse en el sitio tiene que ser mucho menor o menor a que el atacante tenga para llegar a la ubicación donde está mi bien, donde está en este caso las fuentes. Y en esta parte de la detección, Andrés, también creo que hay un elemento importante que es la evaluación de esa detección, ¿no? Porque pues el sistema puede detectar algo, pero hay que mirar qué es lo que está pasando verdaderamente antes de
reaccionar, ¿verdad? Claro, hay uno de los principios del diseño que se llama el balance y es precisamente eso. Todas nuestras capas o todas nuestras partes del sistema, ni detección ni demora, y especialmente el momento en que se evalúa esa alarma, es cuando mi operador o mi sistema puede determinar si realmente es una amenaza, es un escenario real que requiere una respuesta o puede ser un evento no deseado, una falsa alarma, un fallo del sistema. Entonces, toda esta cantidad de mecanismos que se instalan o de recursos físicos que existen son solamente apoyo de ese evaluador. Realmente la palabra técnica es la persona que evalúa ese sistema y poder determinar si realmente hay que activar una respuesta proporcional o definitivamente se puede descartar el evento y entender de que fue una situación anomalía del sistema. Entonces, bueno, déjeme resumir un poquito para ver si le estoy entendiendo bien. Entonces yo miro, evalúo la amenaza y determino cuál es la amenaza que tengo en esa instalación específicamente, en esa región, en esa zona, en esa instalación. Basado en eso, eso es uno de los factores para el diseño del sistema de protección física. Y cuando el sistema está funcionando, necesito primero tener una detección temprana, una detección efectiva que debe ser evaluada, ¿cierto? Para ver si es real o no en esa detección. Y esa detección temprana lo que me va a permitir es que lo que yo he puesto en la instalación para el retardo, para retardar a esos bandidos o esa gente que quiere hacer daño, sea suficiente, porque si yo he puesto, digamos, un muro de detección, un muro de concreto, por decir cualquier cosa, pero yo no detecto a tiempo, entonces pues van a tener todo el tiempo del mundo para tumbar el muro. Entonces detecto el retardo, lo que hace es que, y corríjame si me equivoco, es que detiene el ataque mientras hay una respuesta. Correcto. Mientras da tiempo para que esa respuesta se pueda desplazar y prepararse, y lo ideal es que pueda interceptar al atacante antes de que él pueda hacer ese recorrido a través de las diferentes capas o que se pueda acercar más al material reactivo. Ok, entonces entendiendo eso, ¿cuáles son las fases básicas de este proceso de diseño del sistema de seguridad física? Estamos empezando, lo vamos a diseñar, ya miramos la amenaza, ¿cuáles son estas fases específicas? Pues la primera fase y la más principal es identificar los requerimientos, dentro de los cuales está uno, que es caracterizar la instalación y poder saber físicamente cómo está distribuido, qué operación tiene, si es 24 horas, si es de lunes a viernes. Identificar esto porque eso ayuda mucho a poder solventar qué tipo de robustez requiero yo, por ejemplo, si hay control de acceso, si hay detección, dónde está ubicada, por ejemplo, factores ambientales, niebla, por ejemplo, si existe algún tipo de vegetación abundante alrededor. Ese tipo de factores pueden dar una pista para saber si requiere un tipo de detección más robusta. Pero También se perdón, puede... en esa caracterización también es la caracterización de los tipos de materiales que están en la instalación, ¿no? Para el nivel de seguridad que se requiere. Sí, correcto. Correcto. Ya es diferente un sistema de categoría para un sistema de protección física para una categoría 1, por ejemplo, que para un categoría 3. La robustez de los dispositivos cambia de acorde en la categoría que se encuentra el sistema Ok, o la categoría de la entonces fuente. esa es la primera fase. Correcto. ¿Y qué sigue? En la parte del diseño, en la identificación, tenemos también entender las amenazas que son definidas por el Estado, ¿sí? A través de, por ejemplo, de la Declaración de Base de Amenazas, por ejemplo. Ahí El DBT. hay el DBT, ¿correcto? Ahí nosotros podemos, o digamos, el Estado puede identificar o puede darle una idea más o menos a los usuarios de poder entender qué tipo de amenazas y cómo se debería diseñar ese sistema, cuál sería el objetivo del sistema. Y por último, pues los requerimientos regulatorios, que pueden, digamos, dar también unas guías con respecto a las implementaciones mínimas que requiere el sistema para protección física, de acuerdo a la categoría que esté presente en la instalación. ¿Y qué pasa si el DBT no está disponible, por ejemplo? Si yo no tengo acceso al DBT. Lo ideal sería que el DBT tuviera, si no a nivel regulador no existe este documento, se puede hacer como un peor caso, por ejemplo, un peor escenario, aunque hay otro documento también, que es la amenaza base de diseño, la declaración de amenaza, que los Sí, dos documentos, digamos, pueden presentar una idea de cómo se puede hacer el diseño, cuál sería la amenaza realmente en este caso. ok. Entonces, volviendo Y en la regulación, en la que regulación finalmente del...
Correcto, y la regulación que finalmente pues es la expresión de todos estos documentos que se hacen a nivel de gobierno. Ok. Entonces, siendo, digamos, viendo al terreno, o sea, más concretos en blanco y negro, ¿cuáles son los equipos o sistemas que se instalan en una instalación como parte de este sistema de seguridad, de protección física? Pues realmente existen tres tipos de dispositivos importantes. Los primeros son los equipos de detección, que ya contamos todo el sistema de alarmas, sensores, bueno, hay diferentes equipos que funcionan mixtos, pero inicialmente todos los equipos que son para detección, tenemos todas estas Las medidas cámaras de son, red. las cámaras son de detección. Podrían funcionar como detección si utilizan algoritmos, por ejemplo, como objetos perdidos o movimiento. Pero el objetivo realmente de ellos o su función, porque un sensor de movimiento y una cámara, los dos pueden detectar movimiento. Realmente el plus que tiene la cámara es que me puede dar medidas para evaluar esos eventos de alarma, Ok, que le puede entendido. dar, digamos, entonces se considera que la cámara es un poco más para evaluación del evento, que es un poquito más macro. Y Ok, tenemos lo que son retardos, por ejemplo, todas las medidas de retardo que se instalan que pueden en instalación, puertas, rejas, paredes, todo este tipo de mecanismos que obviamente agregan tiempo para que una persona, en caso que se quiera llevar las fuentes, pues va a agregar complejidad a la situación. Cerraduras, por ejemplo, también se pueden presentar. Hay diferentes robustes y asimismo dan más tiempo. Y por última, son todos estos todos estos dispositivos que apoyan lo que son la evaluación y respuesta. Entre esos están, por ejemplo, las cámaras, están los software de integración o las estaciones de monitoreo, encontramos los radios, por ejemplo, encontramos los comunicadores. Ese tipo ya son equipos que se instalan que ayudan más a todo el proceso de evaluación y respuesta, que ok. también son importantes contemplarlos dentro del diseño completo del sistema de protección física, porque son una parte importante, no de pronto en cada ubicación haciendo la detección, sino en el momento en que el operador evalúa la alarma y tiene que tomar alguna acción, allí es cuando involucran estos equipos, cuando entra el rol realmente de estos dispositivos. Yo me imagino que en esta suite de dispositivos a través de las fases, pues deben haber todo un rango de equipos o sistemas más sofisticados, menos sofisticados. Entonces, una instalación, digamos, contempla los factores que se necesitan para el diseño y cómo sabe qué escoger. O sea, que escojo lo que básicamente cumpla con la labor que sea de menos precio, tal vez, o cómo hago, porque desde luego, si tiene mucho presupuesto, pues me imagino que puede tener equipos mucho más sofisticados, ¿no? O depende del nivel de seguridad. Esa es una muy buena pregunta, pero realmente los lineamientos digamos, las series de seguridad nuclear del organismo, especialmente en la 11G, que es la que referencia este tema, ellos hablan de las tablas de robustez y realmente depende del nivel de seguridad que va de acuerdo a la actividad de la fuente y a la peligrosidad de la fuente, a la relación A sobre D. Entonces, eso nos da a nosotros realmente una característica si el nivel de seguridad tiene que ser de robustez alta, media o baja. Es un cálculo un poco cualitativo, pero se dan bases, por ejemplo, que los detectores, por ejemplo, de puertas no pueden ser plásticos, tienen que ser tipos BMS o sensores metálicos robustos. Entonces, no especifica realmente una categoría o un material específico en algunos casos, pero en general se hablan de niveles de robustez, pero van de acuerdo al nivel de seguridad que se requiere. De seguridad, Y ok. así para todo. Entonces, una vez se ha hecho el diseño del sistema, se hace todo el proceso de instalación de las medidas de seguridad y una de las cosas que encontramos mucho es cómo hace el personal de la instalación para evaluar que este sistema está funcionando correctamente a través del tiempo. Entonces, ¿cuáles serían como sus recomendaciones en temas de qué periodicidad debe tener esta evaluación y cuáles son los tips principales o que usted recomendaría para evaluar si funciona o no? Bueno, cuando hablamos de equipos electrónicos, digamos, o todo el hardware que se instala, normalmente requiere una base trimestral, o sea, por lo menos 3, 4 chequeos al año, en donde se revisen las condiciones de operación, ¿sí? Independientemente de la robustez que tenga, que cumplan el propósito, ya sea detectar o retardar o una medida de evaluación o respuesta. Entonces, el objetivo sería realmente identificar que cumplen con ese propósito puntual.
hay diferentes tipos de pruebas para cada equipo. Hay pruebas, digamos, de campo, donde se mira que el sensor no haya perdido eficiencia, que la cámara, por ejemplo, no haya tenido degradación en el video o un desajuste de cuadro. Ese tipo de chequeos técnicos se hacen idealmente cada 3 meses, pero también tienen que ir de la mano con el tema de la capacitación y la operación del sistema. ¿Sí? Recordemos de que la parte de todo el hardware es solamente la parte de detección y retardo y accesorios de respuesta, pero realmente el evaluador y el guarda quien está ahí es quien tiene que comprender a la perfección cómo funciona el sistema y qué hacer y cómo interpretar la información que el sistema da. Entonces, realmente esa parte debería involucrarse también ahí dentro de esos cada 3 meses y es poder verificar esa parte del sistema de gestión, cómo está reforzando los entrenamientos, la documentación del sistema, cómo se han documentado las falsas alarmas. Eso es algo que de pronto yo considero que tiene que tener un peso un poco alto dentro de los chequeos trimestrales. Yo sé que usted dicta un curso especializado en esa parte de evaluación de sistemas de seguridad y yo creo que eso es una habilidad que es importantísima para una instalación, saber cómo evaluar que el sistema está funcionando. Muchas personas no saben cómo ver si un sensor está funcionando bien, una cámara está funcionando bien. Entonces yo creo que esa capacitación es crítica, ¿no? Pero hay una cosa que me pregunto y es, en esa evaluación permanente del sistema también hay que contemplar la amenaza, el cambio de la amenaza. Totalmente, totalmente. Realmente las condiciones sociales y el contexto dentro de un país cambian todo el tiempo, frecuentemente. Entonces, realmente cada vez que hay cambios importantes, no solamente el chequeo trimestral, por ejemplo, es a nivel de operación del sistema de mantenimiento, pero sí debe incluirse un factor, por ejemplo, anual, dependiendo de las circunstancias, o si es una situación crítica a nivel de que pueda afectar la instalación. Esos cambios tienen que hacer devolvernos en el ciclo de evaluación y volver a retomar esa matriz de riesgo que hicimos de la gestión del riesgo y volver a agregar ese nuevo factor de riesgo que está existiendo en ese punto y evaluarlo y ver si yo con mi sistema puedo mitigar ese riesgo y puedo entrar en un rasgo aceptable o realmente requiero yo modificaciones tanto en los procedimientos como en el diseño del sistema. Pero sí, totalmente, es requerido. Y me imagino que también esa capacitación en poder determinar cómo está el sistema funcionando también es muy útil para los reguladores, ¿no? Porque están Sí, auditando ellos totalmente, mismos también los sistemas. totalmente. Totalmente porque dar el contexto del sistema, cómo debería funcionar, cómo se verifican, independientemente de toda esta cantidad de fabricantes que existen, es el propósito y entender cómo realmente es el producto final cuando hablamos de la seguridad física. Entonces, eso ayuda, por ejemplo, a un regulador en su momento que hace la interventoría o la evaluación del sistema, a poder determinar si realmente esas medidas no solo están presentes, sino son bien operadas y son funcionales. Porque de pronto podemos ver una puerta súper robusta en una instalación y podemos, ok, esta puerta puede garantizar un nivel de seguridad alto, pero resulta que la cerradura no coincide con la seguridad, con el nivel de seguridad general de la puerta. Entonces, al tener una capa que no es balanceada, yo puedo decir, bueno, acá hay una observación que de pronto podría dar un punto de mejora en la instalación y es nivelar la seguridad o la robustez de esas dos medidas. Pero sí, Claro. totalmente, a nivel de auditoría es bastante Es oportuno. Okay. ¿Y cuál cree usted, hoy que ya hemos avanzado tanto en este tema de la tecnología, no solamente pues estos equipos avanzan, sino empiezan a integrar este tema de inteligencia artificial, que oímos tanto todo el tiempo, pero pues que nos pasa por la cabeza porque, bueno, a mí por lo menos con la edad, ¿no? Usted todavía no, pero a mí ya me pasa por encima. Entonces, ¿cuál cree usted que sea el papel de la inteligencia artificial en estos sistemas en el futuro? Es un rol muy importante, sobre todo porque inicialmente los sistemas se limitan a decir, tengo un sensor activado, hago X o Y eventos, son muy lineales, muy reactivos. Ya con las Sí, inteligencias artificiales, ya hay tecnologías, por ejemplo, que no detectan si una persona se mueve, no solamente detecta el movimiento, sino qué patrón tiene ese movimiento. Por ejemplo, detectan merodeo o detectan si una persona, por ejemplo, sin autorización ha pasado varias veces por un área que no debería. Entonces, o incluso flujo de movimiento hacia una dirección. Si las personas van en una dirección de salida, por ejemplo, el horario de salida, y hay un objeto o una persona que se está moviendo en una dirección contraria, el sistema puede detectar ese tipo de anomalías y de forma predictiva un poco
notificar a nuestro operador. Nuevamente, esta capa superficial de control humano tiene que existir. El sistema no puede tener ese tipo de respuestas autónomas, pero existe ese caso en que el operador va a tener una alerta temprana donde le dice, yo tengo un merodeo frecuente cada cierto periodo, tengo una persona que está yendo en contra. Ya hay ciertos algoritmos o ciertos software que tienen esas capacidades. No es muy frecuente ahorita, Sí, pero yo creo que sí va a tener una implementación bastante alta. Inclusive, ya por ejemplo, en los dispositivos de reconocimiento facial, no solo entiende si la persona, si los parámetros faciales coinciden con la base de datos, sino también es la actitud de la persona, por ejemplo, si titubea o si duda al momento de aproximarse al lector. Él ya puede entender que hay una situación comportamental de comportamiento de la persona que no es normal, a pesar que sí es la persona que está autorizada. Entonces ya puede predictivamente decir, la persona se está presentando, pero tiene un comportamiento inusual. Entonces, ese tipo de algoritmos ya se están comenzando a implementar. Es algo muy moderno, realmente es una tendencia muy reciente, pero yo creo que eso se va a comenzar a implementar dentro del día a día muy pronto. A la velocidad que va, yo creo que no estamos lejos. bueno, aquí tenemos algunos comentarios y preguntas en nuestro foro, algunos comentarios como que todo el que maneja fuentes radiactivas debería estar al tanto de estos temas, que creo que estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Hay una pregunta que tiene que ver con un diseño para una instalación móvil de gamografía industrial. Yo creo que todo lo que usted ha dicho aplica para una instalación cualquiera que sea, dependiendo de su caracterización, ¿correcto? Sí, sí, digamos que todas estas, por ejemplo, cuando hablamos de los sistemas de protección física, asumimos de que la instalación tiene una topología, una distribución fija. ¿Cierto? Cuando ya hablamos de una fuente móvil, ya aplica otros tipos de niveles de seguridad, aplican otras medidas. Cuando está, digamos, en las bodegas o en el búnker de almacenamiento donde pernocta las fuentes de gammagrafía, ahí sí se aplican todas estas medidas. ¿Sí? Pero en el momento en que la fuente ya tiene la portabilidad, por ejemplo, eso es un factor que afecta bastante el diseño al momento de qué robustez necesito yo el nivel de seguridad física. Claro, y las partes móviles necesitan el tracking y otras cosas diferentes, pues que no tiene una instalación Sí, claro, fija. totalmente, totalmente. Cuando está fija, mi escenario es que el atacante va a llegar, puede ser a sacar la fuente o a sabotearla en el lugar. Mientras que cuando ya es móvil, ya tenemos que tener medidas como el tracking, el control de dos personas, por ejemplo. A nivel de procedimientos es mucho más robusto, pero sí, la aproximación en cuanto al análisis de riesgo y todo es muy similar. Las geocercas y todo este tema, sí. Entonces, sí, Correcto. yo creo que varían mucho pero en general, digamos, hay que contemplar un sistema de protección física, independientemente si es móvil o fijo, hay que contemplar un diseño de un sistema de seguridad física de acuerdo a la regulación que existe. Sí, completamente. Eh, yo sé que usted tiene mucha experiencia y muchos años en este tema y no quiero, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejarlo ir sin preguntarle su opinión acerca de la amenaza. ¿Usted qué piensa acerca de la amenaza? ¿Cree que la amenaza es real? ¿Cree que ha evolucionado? ¿Para dónde cree que va? ¿Cómo ve este tema? La amenaza La amenaza, si lo vemos, es real, realmente. De pronto no en el contexto que nos imaginamos a niveles de, pues, todo este tema de Hollywood y escenarios un poco irrisorios de pronto que se dan. Pero sí existe la verdad en diferentes contextos de situaciones que de pronto no son específicamente el objetivo del material, pero ya la historia nos ha demostrado que pueden ser, digamos, los daños colaterales en el momento que se presenta un evento de seguridad. Entonces, sí considero que sí es realmente la amenaza real. De pronto no en la cabeza de la idea de que alguien, pues vamos a tener unos escenarios que son completamente a veces un poco ilógicos para nuestro contexto, pero sí es algo que se tiene que contemplar porque el impacto de estos eventos, realmente cuando uno hace el análisis de riesgo, mira la probabilidad de que suceda versus el daño o el impacto que puede tener, y estamos hablando que el impacto es supremamente elevado. Entonces, por menor que sea la probabilidad, ya es requerido tener alguna medida de control y de mitigación de ese riesgo y poder nosotros no hacernos, digamos, ante los ciegos ante esa situación. Y pues sí, la verdad sí es requerido. Pues Andrés, gracias por el tiempo, gracias por darnos una pequeña luz de esta faceta del diseño de un sistema de protección física desde un punto de vista práctico
que creo que es tan importante. Usted es de las personas que yo conozco que más sabe de este tema y que más experiencia tiene, y le agradezco haber podido compartir un poquito con nosotros de esto, y yo invitaría a cualquiera de las personas que nos ven y que conocen de Charlas con Juan, que si tienen algunas preguntas sobre este tema lo contacten, porque verdaderamente es uno de los grandes expertos en este tema. Gracias por estar con nosotros, gracias por el tiempo, y espero que nos veamos pronto y nos tomemos un café juntos. Lo mismo, Juan. Muchísimas gracias. Un gusto y un placer poder participar. Gracias, Andrés. Chao. Bueno, ya gracias por estar con nosotros hablando de este tema tan interesante y que vale la pena explorar más a profundidad, que es que nosotros vivimos todos los días, las instalaciones viven esta problemática todos los días, y vale la pena hablar de esto. Les mando un abrazo y los espero en el próximo Charlas con Juan. Gracias.